Entonces, miren, vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo las plantas captan, ¿no? Captan los nutrientes y transforman estos nutrientes prácticamente, ¿ya? Entonces, hablamos de una gran diversidad de plantas, ¿no? Plantas que en sí tienen un sistema vascular, plantas que no poseen sistema vascular. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cómo estas plantas, pues, captan los nutrientes que se encuentran en el suelo? Pero bueno, en el suelo encontramos prácticamente micronutrientes y macronutrientes que en sí a la planta le va a servir mucho. Como por ejemplo, una planta necesita los siguientes micronutrientes. Necesita calcio, ¿no es cierto? Necesita magnesio, necesita azufre y también necesita hierro, pero estos elementos prácticamente los presentan en pequeñas cantidades, ¿ya? De igual forma, una planta necesita macronutrientes, es decir, que estos macronutrientes sean en mayor cantidad. Entonces vamos a encontrar esto, ¿no? El agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces, una planta prácticamente necesita estos micronutrientes y macronutrientes para su nutrición, ¿no? Ya, al inicio hablamos de diferentes grupos, ¿no es cierto? Aquí en las talofitas hablábamos de plantas que en sí no son tan evolucionadas, se podría decir, o su estructura no es tan compleja, ¿no? Como por ejemplo aquí encontramos a los algas, perdón, a las algas, a los musgos, a las plantas hepáticas. Entonces, aquí les coloqué una imagen donde prácticamente este grupo, ¿no? Este grupo de plantas en sí, aquí se puede observar, ¿no? Que ocupan mayor parte un sustrato, una superficie, ¿ya? Y cómo se alimentan prácticamente estas plantas, lo hacen por medio de la difusión. Entonces aquí yo les coloqué, miren, esta imagen, y se puede observar, ¿no? Cómo se da el proceso de difusión, cómo el agua a través de los rizoides, ¿no? Recuerden que estas no son raíces. Este tipo de plantas no presentan raíz, ni tallo, ni hojas verdaderas, ¿ya? Entonces, a través de los rizoides y por medio de la difusión, ¿no es cierto? El agua o los nutrientes son incorporados hacia la planta. Aquí hay el sentido, ¿no? A través de estas células es como incorpora prácticamente los nutrientes del sustrato a este tipo de plantas. Ya, a diferencia de los que son plantas más complejas, ¿no? Más evolucionadas, como por ejemplo aquí tenemos a las cormofitas. Entonces, ¿no es cierto? Seguramente esto hemos visto muy a menudo, ¿no? Prácticamente cómo en sí una planta obtiene los nutrientes. ¿Ya? Entonces, miren, a través del proceso de la fotosíntesis, netamente, ¿no es cierto? En el aire, pues encontramos el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Ahí en las hojas es donde se da en sí el proceso de la fotosíntesis. ¿Ya? Del suelo de las plantas, ¿no es cierto? A través de las raíces, incorporan, ¿no? Incorporan prácticamente lo que es la savia bruta, el agua y las sales minerales, hacia el interior de la planta, ¿no? A través de los conductos vasculares. ¿Ya? Entonces, prácticamente, en sí un resumen de cómo se nutren estos tipos de plantas más complejas, ¿no? Ya, les quiero proyectar un video sobre los estomas. Esta parte es muy interesante y nos va a servir mucho. Así que vamos a observar el siguiente video. Presten mucha atención. Apertura y cierre de los estomas. Las plantas necesitan oxígeno para respirar y dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis. Una de las vías de entrada de estos gases son los estomas. Los estomas se encuentran en la epidermis y son especialmente abundantes en el envés de las hojas. Constan de dos células en forma de riñón, denominadas células oclusivas, que tienen núcleo y cloroplastos que les permiten realizar la fotosíntesis. Sus membranas muestran un engrosamiento y delimitan una abertura denominada ostíolo, que se abre y se cierra según las necesidades de la planta. La apertura y cierre del ostíolo
se controla por el cambio de turgencia de las células oclusivas, es decir, por la entrada y la salida de agua de ellas, que depende de varios factores, entre los que destacamos la concentración de ion potasio y la luz. Concentración del ion potasio. Durante el día, la luz activa la entrada de iones potasio desde las células acompañantes a las células oclusivas. Esto provoca un aumento de la concentración salina en su interior, que se contrarresta con la entrada de agua por ósmosis. Como consecuencia, las células oclusivas se hinchan y el estoma se abre. La luz. Durante el día, las células oclusivas realizan la fotosíntesis. Consumen el dióxido de carbono que hay en su interior y producen glucosa. Este aumento de la concentración de glucosa provoca la entrada de agua por ósmosis en las células oclusivas. La membrana se curva y el estoma se abre. Durante la noche, una vez que la fotosíntesis ya no se puede realizar, la concentración de dióxido de carbono aumenta debido a la respiración celular, favoreciendo la pérdida de agua. Las células oclusivas pierden turgescencia y el estoma se cierra. Ya, prácticamente aquí se puede observar, ¿no es cierto?, en sí, cómo es la apertura y el cierre de los estomas. Ya, ¿cuál es la importancia de estas estructuras? Es que intervienen mucho en la transpiración, ¿no? En la transpiración de una planta. Entonces, si nosotros observamos a través de un microscopio el envés, ¿no? Es decir, que la parte de atrás de la hoja, vamos a encontrar estas estructuras, conocidas como los estomas. Y listen, de ahí sale el HO2, El el vapor de oxígeno, agua, el ¿no? oxígeno. Ajá, el vapor de agua prácticamente a través de la transpiración de los estomas. Ya les voy a explicar más adelante cómo se da este proceso también. Entonces, miren, ¿qué factores condicionan la capacitación o la capacidad de los nutrientes en plantas, no? Perdón, la captación de nutrientes. ¿No es cierto? Como nos explicó en el video, la apertura y los cierre de los estomas. Ese es un factor que prácticamente condiciona los nutrientes en sí. Aquí les coloqué un gráfico, ¿no es cierto? Bueno, prácticamente en el video ya nos explicó, ¿no? Así son los estomas si se realiza un estudio o un corte, o si nosotros vemos a través de un microscopio estas células, ¿no? Podemos observar que en esta parte, como hablaba, ¿no es cierto?, la turgencia en las células oclusivas, gracias a la turgencia, pues el estoma se abría, ¿no? Y se formaba el ostiolo. Y aquí aquí tenemos de igual forma, ¿no? A las células oclusivas, y debido de igual forma, ¿no?, a la turgencia por acción del agua, por la ósmosis mencionaba, pues en este caso el estoma se ha cerrado, ¿no? Ya, ¿qué interviene mucho para que se dé la apertura y cierre de los estomas en sí? Se habla mucho de estos factores que influyen, ¿no? Por ejemplo, la intensidad de la luz. Ya, por ejemplo, en una planta donde tenga mayor cantidad de luz, prácticamente los estomas lo que hacen es abrirse. Se abren a mayor cantidad de luz, se abren los estomas. ¿Ya? Otro factor que también influye es la temperatura, ¿no? La temperatura, de igual forma, si una planta se encuentra en un ambiente donde la temperatura sea mayor, prácticamente los estomas se abren en sí. Ya, para que una planta netamente pueda captar los nutrientes necesarios, ¿no? Necesita que el suelo tenga las siguientes características. Por ejemplo, la textura y la estructura de un suelo. Esa parte es muy importante. Y también el pH, ¿no? Tenemos estas propiedades tanto físicas como químicas. Entonces, miren, el suelo prácticamente tendrá este tipo de textura, ¿no? Una textura franca se la conoce. Prácticamente es una mezcla, ¿no? De otro tipo de suelos, por ejemplo, para que sea de tipo franja y que sea en sí un suelo que nos permita tener un buen desarrollo de la planta. Debe Un haber, suelo fértil.
Exacto, un suelo fértil. Debe haber esta proporción, ¿no? Un 30 y 50% de arena, un 40 y 60% de limo, 15 y 30% de arcilla. Entonces se mezclan estos tipos de suelo y tenemos esta textura. También influye mucho el tamaño del grano, ¿no? El grano del suelo de la tierra en sí. Debe tener un diámetro entre 1 milímetro y 5 milímetros. ¿Ya? Entonces, si tiene estas características, prácticamente el suelo va a ser un suelo fértil. Listen, también hay otro tipo de suelo que es como que negro, pero es más fértil. Ese está como, en el campo hay unas partes que se deben sembrar con ese suelo que está combinado con abono. Exacto. Esa es la combinación con el abono, ¿no? Le da esa característica de tener ese color más oscuro. Ok, listo. Entonces, miren, el pH también influye mucho, ¿no? El pH, un pH óptimo para que el suelo sea fértil, tiene que ir entre este rango, ¿no? Entre 5 y 10. Ya, recuerden que en el pH, el rango de 0 a 6.5 es un suelo, es ácido, ¿no? Y si va de 7.5 a 14, el suelo va a ser básico. Entonces, miren, el suelo tiene que ser, ¿no? Tiene que estar entre un rango entre un poco ácido y un poco básico. Aquí les coloqué esta tablita, se indica, ¿no es cierto?, el pH para los cultivos en sí, de este tipo de plantas. Entonces, estas son las características que debe tener un suelo. Ya, otra parte importante es la presencia de los seres vivos, ¿no? Esto se estudia mucho cuando se analiza lo que es el ciclo del nitrógeno. Por ejemplo, los animales, ¿no es cierto? Aportan al suelo a través de las heces, a través de la orina, a través de la descomposición. De igual forma, el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno se fija al suelo de esta forma. Ya hay plantas que en las raíces encontramos este tipo de estructuras. Esto se da mucho en las fabáceas, como por ejemplo en la planta de guava. Si ustedes la sacan a la planta y observan su raíz, van a encontrar estas tipo como prominencias. Aquí prácticamente en la raíz encontramos lo que son bacterias nitrificantes. Bacterias que prácticamente lo que hacen es fijar el nitrógeno al suelo, ¿no? Esa es una de las funciones que también tienen las bacterias. Fijan el nitrógeno al suelo. Aquí miren, estas bacterias nitrificantes prácticamente convierten, ¿no? Convierten el nitrógeno en amoníaco, ¿ya? De igual forma hay otros procesos químicos en los cuales el amoníaco se desintegra, ¿no? Y se convierte prácticamente en nitritos, otros en nitratos, que posteriormente las plantas pues incorporarán a su estructura, ¿no? Estos compuestos químicos. De igual forma, hay bacterias nitrificantes que nuevamente convierten, ¿no? Convierten estos nitritos o nitratos nuevamente en nitrógeno. Entonces, prácticamente es así como se devuelve, ¿no? Se devuelve prácticamente el nitrógeno en sí y cómo las plantas captan el nitrógeno. ¿Ah? Esa es otra característica. Al igual que los animales, las plantas también crean sustancias, ¿no? Sustancias que en sí no son nocivas para su organismo. Por ejemplo, en los animales, ¿no es cierto? Nuestro sistema excretor es el que nos permite, en este caso, las sustancias de desecho, eliminarlas, ¿no? De nuestro organismo. Pero en las plantas prácticamente es muy diferente. La planta lo que hace es beneficiarse, ¿no? De las excreciones que ellos producen. Por ejemplo, productos de excreción en las plantas tenemos al agua, sales que son sustancias que son nitrogenadas, sustancias que no son nitrogenadas. Y prácticamente aquí en el agua, aquí les coloqué otro video. Vamos a ver este video sobre qué trata. Así, es sobre la excreción, ¿no? De los vegetales. La transpiración en plantas. La transpiración. La transpiración es el transporte y liberación de agua desde el suelo hasta la atmósfera a través de las plantas, principalmente a través de las hojas.
Observemos el proceso interno que se lleva a cabo en el tallo y las hojas. El movimiento se realiza por vasos ascendentes de la planta conocidos como xilema, donde el agua se desplaza desde la raíz y a través del tallo hasta los tejidos de las hojas. El proceso de transpiración es la estrategia que tienen las plantas para sobrevivir en un medio terrestre donde la deshidratación es un desafío permanente. Cuando el agua llega al tejido de la hoja, se produce un escape parcial de estas moléculas. Esto como consecuencia de un proceso de pérdida de esta sustancia en forma de vapor llevada a cabo por los estomas. Este proceso se le conoce como la teoría de Dickson de la cohesión de ascenso de agua en las plantas. Las moléculas de agua perdidas por su evaporación en los estomas son reemplazadas por agua de los conductos del xilema, los cuales formarán la venación en la hoja. Ya, la transpiración, ¿no? Prácticamente la transpiración cumple varias funciones. Por ejemplo, la eliminación de agua, ¿no es cierto? Como ustedes pudieran observar, a través de los conductos, ¿no? De los vasos conductores, por ahí es por donde se dirige prácticamente, ¿no es cierto? El agua se distribuye a través de las plantas, llegan a los estomas, pues en algún momento se abrirán los estomas y pues a través del vapor de agua es como se elimina el agua, ¿no? De la planta en sí. También son un medio de transporte, ¿no es cierto? A través de estos conductos, la planta prácticamente, ¿no es cierto? Lo que hace es, al momento de la pérdida de agua, ¿cómo lo compensa la planta? Lo hace nuevamente, ¿no? A través de la raíz. Es ahí como compensa nuevamente la pérdida de agua. El aumento de la concentración en el suelo prácticamente por medio del agua pues se encuentran diluidas, ¿no? Diluidas, por ejemplo, podemos encontrar nitrógeno, potasio, calcio. Entonces estos micronutrientes se encuentran diluidos. Y lo que hace prácticamente, ¿no es cierto?, la raíz es incorporarlos, ¿no? Los incorpora. Eso también ya dependerá mucho del suelo, ¿no? Qué tan fértil sea. Y a través de la transpiración también se da esta parte de la regulación térmica. Se regula, ¿no? Se regula en sí, si una planta se encuentra en un ambiente más cálido, pues seguramente transpirará más y tendrá que regular, ¿no? Su temperatura en sí. ¿Ya? Esas son las funciones que en sí cumple la transpiración en plantas. Ya, otro video, esta parte también es muy interesante sobre la agutación. Seguramente ustedes han de ver en la mañana, cuando ustedes salen, observarán esto en ciertas plantas que son de este porte. La agutación es un proceso de las plantas por el que éstas expulsan agua por los bordes de las hojas. Esto ocurre por la combinación de la alta presión en las raíces y un índice de transpiración o evaporación de agua muy bajo por la humedad elevada. Suele suceder normalmente en las noches cuando amanece o cuando se encienden los focos, ya que la planta se vuelve activa y aún hay mucha humedad en el sustrato y en el ambiente, por lo que la planta no puede transpirar, apenas evapora el agua, lo que provoca que aumente la presión en las raíces que no la paran de absorber y que el agua se expulse por unos poros llamados hidratodos que hay en los bordes de las hojas. La agutación indica que el sistema radicular está en buena forma. Es inofensiva para la planta si el agua gotea y cae. Si ésta se evapora, puede tener un efecto dañino, ya que el agua de estas gotas suele contener azúcares y sales que se quedarán como manchas que pueden acabar necrotizando a toda la hoja. La agutación también indica un exceso de humedad en el cultivo, lo que puede favorecer la aparición de mohos y podredumbres. Ya, este es otro proceso, ¿no? Este es otro mecanismo como las plantas prácticamente secretan, ¿no? La cantidad excesiva de agua. Tenemos sustancias nitrogenadas que se producen, ¿no? Debido a la fotosíntesis en sí, ¿ya? Tenemos sustancias como, por ejemplo, tenemos a las alantoínas, que prácticamente estas se almacenan, ¿no? En los tallos, en las raíces, y luego, pues, se utilizan para la síntesis de proteínas. Aquí tenemos como, por ejemplo, a estos aminoácidos, ¿no? A la arginina,
que prácticamente se transforman en la glutamina y en la asparagina, posteriormente para formar lo que son proteínas o sintetizar proteínas. ¿Ah? Alcaloides, esto también se ve mucho, ¿no? En plantas, por ejemplo, en la planta del café que produce la cafeína, en la planta del tabaco, la nicotina, la codeína, la morfina. Entonces, en sí también son sustancias, ¿no? Que se encuentran en plantas específicamente. Y por último, tenemos sustancias no nitrogenadas, ¿no? Prácticamente, pues estas se acumulan en tallos, en hojas, en frutos, en raíces. Esto se ve mucho, ¿no es cierto?, en los pigmentos. En los pigmentos de las hojas, en los pigmentos de las flores, ¿ya? Por ejemplo, habrá flores que son de color roja, no azul, moradas. Entonces, también son sustancias no nitrogenadas, estos pigmentos. En los terpenos, aquí en terpenos encontramos prácticamente lípidos, no son de carácter lípido. Por ejemplo, plantas como el mentor, el geranio, ¿no es cierto? Los limoneros, entre otras, pues prácticamente generan este tipo de sustancias, ¿ya? Y también tenemos las sales, que prácticamente estas serían plantas halófilas, ¿no? Es decir, que son plantas que prácticamente viven en un ambiente donde hay una gran concentración de sal. Ya, ahí también se pueden desarrollar e incluso integran, ¿no? Integran estas sales prácticamente a su estructura. Entonces, estas también son sustancias, ¿no? Que prácticamente la planta secreta. Otro ejemplo también es en plantas como por ejemplo en la ortiga, ¿no? La ortiga también, eh, al momento de nosotros tocarla, ¿no es cierto? A través de los tricomas. Entonces, en sí la sustancia que produce es urticante, ¿ya? Es otro tipo es otro mecanismo que tiene la planta, ¿no? De excretar sustancias en sí. Entonces, hay una gran variedad de plantas y de mecanismos también que tienen en sí estos vegetales.